Entonces, en este tercer problema, me dice, tengo una sucesión acotada, A sub n, defino sus promedios, B sub n, y aquí tal vez creo que es mejor quitar esto de sucesión de sumas parciales nada más. Realmente son promedios, ¿verdad? De los primeros n términos. Y tenemos una hipótesis de que el conjunto de puntos de acumulación de AN coincide con el conjunto B de puntos de acumulación de B. ¿Okay? Entonces, ahí nada más como definición o recordatorio, aquí cuando hablamos de punto de acumulación, ¿verdad? Y nada más. Voy a ponerlo para tener claro que estamos hablando de lo mismo. Entonces se dice que A es punto de acumulación de una cierta sucesión A sub n, si existe una cierta subsucesión A sub nk que converge a ese punto. ¿Okay? Bueno, entonces, particularmente al hablar de esta convergencia, que sea es un punto de acumulación, entonces lo que quiere decir es que a partir de un cierto n, yo voy a tener infinitos puntos de mi sucesión, ¿verdad? Que están cerca de A. ¿Okay? Y el caso típico, ¿verdad? Y menos 1 la n, no sé, para no tener muchos ejemplos raros, ¿verdad? Que tiene dos puntos de acumulación, 1 y menos 1, que son dos posibles límites para esas subsucesiones. Entonces, aquí cuando hablamos de puntos de acumulación, estamos hablándolo en ese sentido. ¿Okay? Y lo que me dicen es, ok, mi sucesión A y mi sucesión B tienen exactamente los mismos puntos de acumulación. Y lo que tenemos que demostrar es que es un punto o un intervalo. ¿Okay? Esa, digamos, va a ser la primera parte. Y la segunda es probar o dar un contraejemplo de esa afirmación particular. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo típico? Cuando uno ve una demostración de esta forma, como demuestra que o pasa esto o pasa lo otro, y uno usualmente dice, bueno, tomemos la que pareciera que es más simple y quitémosla del caso. ¿Okay? Entonces vamos a suponer, y bueno, aquí hay otro detalle, como A y B son el mismo conjunto, ¿verdad? Entonces aquí probar que A es punto de intervalo es lo mismo que probar que B es un punto de un intervalo. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que B no es un punto, o sea que no tiene un único elemento, que no hay un solo punto de acumulación. Y eso particularmente, ¿verdad? Lo que me dice es pues que vamos a tener varios puntos. ¿Okay? Okay, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Importante, como la sucesión es acotada, por el teorema de Dijkstra sabemos que tiene una subsucesión convergente, entonces por lo menos tiene que haber un punto. ¿Okay? Y entonces, si no es un punto, pues de ahí tienen que ser más. ¿Okay? Okay. Sí, okay. Entonces, existirían el lim_inf de Bn, que vamos a denotarlo como alfa, y el lim_sup de Bn, que vamos a denotarlo como beta. Y necesariamente esos dos valores son diferentes. Aquí el lim_inf va a ser estrictamente menor que el lim_sup. ¿Okay? ¿Y por qué razón? Lo pongo por acá. ¿Por qué razón tenemos esta desigualdad estricta? Porque si fueran iguales, entonces el lim_inf igual al lim_sup implicaría que el límite existe. Y si el límite existe, entonces tendríamos un único punto de acumulación. ¿Verdad? Porque si el límite existe, el límite es único y pues ese sería el único valor en el cual los puntos se acumulan en infinito. ¿Okay? Y entonces, como estamos descartando el caso en el que B es un punto, entonces este caso no puede existir, entonces aquí la desigualdad va a ser estricta. ¿Okay? Y aquí tal vez para hacer énfasis lo dije, pero no lo puse. ¿Qué es lo que queremos probar? ¿Verdad? Vamos a probar que B es un intervalo. ¿Okay? Entonces, como quien dice, estamos descartando el caso en el que el límite existe. Si el límite existe, y todo bien, mis puntos de acumulación es un único punto. Si el límite no existe, vamos a darnos cuenta que ese conjunto B es todo un intervalo.
Entonces vamos por contradicción. Por contradicción, si yo quiero demostrar que B es un intervalo, voy a decir, bueno, suponga que B no es un intervalo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que no es un intervalo? Bueno, ya sé que alfa y beta son el límite infinito y el sub. Entonces, tenemos esos puntillos por ahí. Al no ser un intervalo, yo sé que voy a poder tomar un gamma. Existe un valor gamma en medio que cumple que gamma no está en B. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la idea es de alguna forma... Que gamma no está. sí, perdón, que gamma no está en B. Gracias. Creo que lo dije bien, pero lo escribí mal. Gracias. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos demostrar? Bueno, si aquí tengo un elemento, o ¿cuál es la intuición? Si aquí tengo un elemento que no está en B, sería bueno darnos cuenta o tratar de entender que a la hora de tener un hueco aquí, ¿verdad? No es posible que los elementos de la sucesión se acumulen de un lado y se acumulen del otro. ¿Okay? Entonces lo que vamos a darnos cuenta es que si tuviésemos un hueco en ese conjunto B, era un punto que no esté, toda la sucesión va a estar a la izquierda o toda la sucesión va a estar a la derecha, lo cual contradice el hecho de que este alfa y este beta sean lim infinito y lim sub. ¿Okay? Esa, digamos, va a ser la idea de la prueba. Y bueno, tal vez no sé si tiene lógica en un inicio, pero al asumir que no es un intervalo, ¿verdad? Estoy diciendo, bueno, hay un punto que no pertenece ahí, y ¿qué pasa con ese punto? ¿Okay? Y hacia eso vamos a llegar. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a tomarnos un epsilon positivo. Tomo un epsilon positivo, tal que el intervalo gamma menos epsilon y gamma más epsilon está contenido en el intervalo alfa beta. ¿Okay? Entonces, ¿verdad? Es este vecindario que dibujé aquí en rojo. Tengo gamma más epsilon y gamma menos epsilon. Al no ser un intervalo, ¿verdad? Yo sé que puedo escoger un epsilon muy chiquitito que hace que eso esté fuera. Perdón, no, aquí no es nada, lo dije mal. Al ser gamma un valor entre alfa y beta, por densidad, ¿verdad? Existe un epsilon muy chiquitillo, tal que ese intervalo esté metido en el rango. Eso es lo que quería decir. Y, ahora, ¿qué pasa? Podemos suponer, bueno, suponemos que el intervalo gamma menos epsilon y gamma más epsilon contiene una cantidad finita, un número finito. Un segundo, tenemos a alguien ingresando. Tiene un número finito de elementos de la sucesión. ¿Okay? ¿Por qué razón ocurre eso? Bueno, porque en caso contrario, si el número fuera infinito, si el número de elementos fuera infinito, tendríamos esa subsucesión B sub, no sé, B sub nk, y cantidad infinita de términos que están en gamma menos epsilon, gamma más epsilon, ¿verdad? Sería acotada, y por el teorema de Dijkstra, ¿verdad? Tendría una subsucesión convergente. Subsucesión convergente. Y por lo tanto, existiría un punto de acumulación en ese intervalo. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿verdad? Cuando estoy diciendo que suponga esto, ¿verdad? Realmente yo puedo hacerlo simplemente, si el epsilon que tomé era muy grande, simplemente reduzco mi epsilon para que en este intervalo no hayan puntos de acumulación. ¿Okay? ¿Queda claro eso? Okay. Y entonces, Sí, creo. ok. Entonces, aquí nada más como la sucesión, la única hipótesis que tenemos sobre la que era acotada, entonces, bueno, sea un número real positivo, tal que la sucesión a sub n siempre está entre menos 6 y c, ¿verdad? Esta va a ser la cuota de mi sucesión, vamos a llamarlo c. Y aquí vamos a hacer algo muy interesante, que tal vez es la parte complicada
del ejercicio. ¿Ok? Y entonces, yo sé que al tener una cantidad finita de términos en este intervalo, ¿verdad? Entonces voy a tomar un índice n0 que cumple, que a partir de ese n0, eh, tal que para todo n mayor que n se tiene que los elementos de la sucesión no están en ese intervalo, y además, esa va a ser una primera condición, además una segunda condición de que, voy a escribirlo así tal vez, gamma menos epsilon, y ya van a ver por qué me sirve, eh, c menos gamma más epsilon entre n más 1, esto es menor que gamma, y una tercera condición de que gamma más epsilon, vamos a ver, más, de hecho voy a poner negativo, menos gamma menos epsilon menos c, espero estarlo poniendo bien, yo ahorita hago el cálculo, esto es más grande que gamma. ¿Okay? Y de nuevo, tal vez esto se ve aquí un poquito misterioso, y ahorita escribimos las ecuaciones bien para que veamos de dónde es que sale. Pero ahorita lo que estoy diciendo es, voy a tomar un n0 muy grande, que cumple que la sucesión P sub n no está ahí, y sé que eso es posible porque en ese intervalo dijimos que hay una cantidad finita de términos, entonces para n muy grande ya la sucesión sale de ese intervalo. Luego, para n muy grande, también ese término se va a ir a cero, entonces es posible escoger un n muy, muy grande que haga que gamma menos epsilon más esto despreciable sea más pequeño que gamma. Y es posible escoger un n muy grande que haga que esto también se vaya para cero, entonces gamma más epsilon va a ser más grande que gamma. ¿Okay? Y entonces, por el momento, sabemos que existe un n. Ya tal vez todo va a tener más sentido. Y aquí voy a hacer nada más un pequeño cálculo para aprovechar que lo puse por aquí y no repetirlo. ¿Okay? Cuando hago esta suma, esto me da n más 1 y me va a quedar n por gamma menos epsilon. Y luego me queda el más 1 que se cancela y me queda nada más una c. ¿Okay? Y en este lado, cuando hago la resta, me queda n más 1, va a quedarme n por gamma más epsilon. Y el gamma más epsilon deberían de cancelarse. Y aquí, perdón, aquí creo que puse los signos mal. Yo lo que quiero es tener aquí un menos c. Ahí queda más C, ¿no? Sí, Ah, ah, exactamente. ah, Entonces, ese ah, C lo puse mal con el ok. signo, perdón. Y el gamma sí se cancela. Y el epsilon, vamos a escribirlo, no seamos vagos. Sí, el epsilon lo puse también con signo mal. Así creo que está bien. Okay. Lo importante, la verdad, es que al dividir por n esto es muy pequeño, y entonces gamma menos epsilon es menor que gamma, y gamma más epsilon es más grande que gamma. Si ahí me comí un menos, okay, que lo entonces, ahora sí, ¿para qué me va a servir eso? Bueno, ¿qué pasa entonces cuando n es mayor o igual que n0? Recuerden lo que les dije aquí. Yo quiero darme cuenta que eventualmente toda mi sucesión va a estar o a un lado o a otro lado de gamma. ¿Okay? Siempre voy a tener mis elementos de la sucesión a la izquierda de ese intervalo o a la derecha. Entonces, vamos a movernos en esa dirección. Entonces, caso número 1. Si mi sucesión B sub n, si mi elemento B sub n es menor o igual que gamma menos epsilon, o sea, en el dibujillo que hice antes, aquí tengo gamma menos epsilon, sé que para todo n mayor o igual que n0, mis elementos van a estar afuera de aquí, ¿verdad? Entonces no van a estar aquí adentro. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo tomo un elemento B sub n, que esté a la izquierda de gamma menos epsilon? ¿Okay? Será posible demostrar algo para el siguiente elemento, n más 1. ¿Okay? Entonces vamos a darnos cuenta, efectivamente, que
siguiente término, n más 1, también va a estar va a cumplir esa desigualdad. ¿Ok? Entonces, eso me va a decir que a partir de este índice n0, pues todos mis puntos están aquí. Entonces, todos los puntos de acumulación van a estar en la izquierda y eso contradice el hecho de que el insub ¿verdad? Que está aquí a la derecha. Y, okay, entonces, si Bn es menor o igual que gamma es eso, entonces, y aquí espero que ya tenga más sentido de dónde van a salir estas expresiones que puse acá. La pregunta es, ¿cómo yo puedo expresar Bn más 1? Tal vez esto debería haberlo mencionado al inicio como alguna idea. ¿Cómo expreso yo Bn más 1 en función de la sucesión Bn, ¿verdad? Porque yo quiero relacionar dos elementos consecutivos de mi sucesión. Entonces, por definición, si recuerdan, Bn más 1 es la suma, perdón, es A1 hasta An más 1 entre N más 1. Que tal vez así no va a tener mucha gracia de escribir, porque vean que en general en lo que hemos hablado, ¿verdad? Solo hemos hablado de la sucesión B. ¿Verdad? Hasta aquí, en todo esto, y solo hablé de la A, que iba a ser acotada, pero nos hemos concentrado en esta sucesión de promedios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo aquí puedo eh, escribir esto de manera más bonita. ¿Por qué razón? Bueno, porque, N más 1 no hay quite, ¿verdad? Sí, vamos a dejarlo igual. Cuando yo pienso en la suma desde el A1 hasta la N, que voy a hacer aquí explícito, la suma desde el A1 hasta el AN, eso simplemente es N veces mi término P sub N. ¿Okay? ¿Verdad? Este que estoy poniendo acá es igual a la suma desde el A1 hasta la N. Y entonces, pareciera que esta expresión nos va a ayudar un poco en el sentido de que por lo menos estoy relacionando mi término N más 1 y mi término N. ¿Okay? Entonces, vean qué pasa. Aquí es donde va a cobrar sentido lo de arriba. En el N más 1, de nuevo, no hay quite. El denominador vamos a dejarlo igual. Mi Bn es más pequeño que gamma menos epsilon. Entonces, aquí ya no es igualdad. Aquí estoy acotando por encima. El Bn lo acoto por eso. ¿Okay? Y el N más 1 está acotado por C, ¿okay? Superiormente. Y por esa razón, digamos, es que surgió este señor de acá. Que entonces, ¿qué pasa? Cuando n es muy grande, yo puedo garantizar que esta expresión va a ser más pequeña que gamma. ¿Okay? Esa, digamos, es la razón de la escogencia de esta segunda condición. La tercera va a ser para el siguiente caso. Entonces, tal vez al inicio lo puse muy artificial y creo que debía haber empezado, ahora que lo pienso, tal vez hubiera sido un poquito más didáctico escribir esto primero y luego la condición, pero esa es la razón. ¿Okay? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, por el momento, empecé con un Bn en esa posición y lo único que sé es que ahora el n más 1 está a la izquierda de gamma, ¿okay? Lo cual no es tanto lo que yo quería, ¿verdad? Pero bueno, eso no es nada grave, porque recuerden que dijimos que ya en este intervalo, entre gamma menos epsilon y gamma más epsilon, yo no tengo ningún elemento. Entonces, simplemente, como yo ya sé que este término no está en gamma menos epsilon y gamma más epsilon, porque esa era la primera condición que le pedíamos a esto, ¿verdad? A partir del n0 no estoy ahí. Entonces, se cumple que necesariamente el término n más 1 es menor o igual que gamma menos epsilon. ¿Okay? Y entonces en este caso, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es así. B sub n es menor o igual que gamma menos epsilon para todo índice mayor o igual que ese n0 que sabemos que existe. ¿Verdad? Porque por inducción simplemente el primero me lo tomo ahí, el siguiente va a estar en ese mismo intervalo. Entonces, para todo n mayor o igual que n0, voy a estar ahí. Lo cual, ¿verdad? Es una contradicción. ¿Okay? Porque en ese caso, ¿verdad? Esto contradice el hecho de que beta es un punto de acumulación. La beta era el insub. Y de ahí estoy diciendo que todos los elementos en infinito, todos los términos de la sucesión a partir de un índice n0 están aquí. Y el insub pues nunca lo alcancé. ¿Okay? Entonces ese sería el caso 1. El caso 2 es exactamente lo mismo. Voy a escribirlo nada más aquí rápidamente. Si yo tomo que ese término b sub n
es mayor o igual que gamma menos epsilon. Entonces, cuando yo pienso en Bn más 1, que tendría la misma forma, n por Bn más An más 1 entre n más 1, entonces ahora más bien lo voy a acotar por debajo. Entonces, Bn es mayor o igual que gamma más epsilon, An más 1 es más grande que menos c, porque esa era la cota de esa sucesión. Y por esa razón, si se fijan, es donde aparece este señor de aquí. Eso va a ser más grande que gamma, pero de nuevo, yo voy a hacer un copy-paste más rápido. Como esto se cumple, que va a ser más rápido, pero tal vez no fue tan rápido. Y como el término n más 1 no está en ese intervalo, entonces n más 1 va a ser mayor o igual. Y en este caso lo que estamos diciendo es que Bn siempre va a ser mayor que gamma más epsilon. Para todo n mayor o igual que n0, lo cual contradice el hecho, ¿verdad?, de que alfa es el límite. ¿Okay? Y entonces, ¿y qué pasa? Esto me contradice mi suposición, y la suposición, ¿verdad?, era que B no es un intervalo, o sea, no hay un gamma que no esté en B en medio. Entonces, necesariamente, concluimos que B es ese intervalo el que va del lim in al lim sub. ¿Okay? Y listo, esa sería la primera parte. ¿Alguna pregunta? No, no, todo bien. Y, la segunda dice, pruebo de un contraejemplo. Si A es un punto o un intervalo, entonces necesariamente A y B tienen que ser iguales. Y aquí estamos borrando la hipótesis de que A y B son iguales. La pregunta es, si yo sé que tengo una sucesión donde el conjunto de puntos de acumulación es un único punto, o sea, que el límite existe, o es un intervalo, será cierto que el conjunto de puntos de acumulación del promedio es el mismo. Y bueno, aquí tal vez, aquí sí no estoy muy seguro de cómo dar una intuición, pero vamos a ver, de alguna forma, bueno, no sé ustedes, pero cuando uno lee algo así, ¿verdad? Uno primero intenta hacer ejemplos, bueno, realmente contraejemplos, para tratar de llegar a que esos dos conjuntos no necesariamente tienen por qué ser iguales. ¿Okay? Bueno, entonces la pregunta es, ¿será posible hacer algo así? Pero bueno, si ustedes se dan una sucesión A que converge, ¿verdad?, una sucesión A sub n, entonces en ese caso A solamente es el límite de mi sucesión, ¿verdad? Va a ser un punto. Y pues bueno, el B es el promedio, pues uno puede demostrar que va a converger al mismo valor. Y entonces realmente ocupo darme una sucesión que no converge. Entonces tal vez la primera observación es que ocupo una sucesión A sub n que no converge. ¿Okay? ¿Okay? Pero entonces que cumpla que el conjunto A sea un intervalo. ¿Okay? Y entonces, por simplicidad, no sé, intentamos pensar en un ejemplo de una sucesión donde los puntos de acumulación sean 0, 1. Absolutamente todo el intervalo. Entonces, eso tal vez lo lleva a uno a pensar, bueno, en temas de densidad, ¿verdad? Porque yo quiero que en cualquier número real yo tenga una subsucesión que converja a ese valor, esencialmente. Esa era la definición de punto de acumulación. Y pues bueno, y si pensamos en densidad en 0, 1, uno piensa en los racionales, ¿no? Y sobre todo, ¿verdad? Porque sabemos que los racionales son numerables. Entonces, uno piensa, bueno, tomemos una numeración Qn de los racionales. Y de los racionales en 0, 1. ¿Okay? Entonces, los ordeno de alguna forma, nada más los voy contando, los voy enumerando. Este es racional 1, racional 2, racional 3, etc. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en ese caso, si yo pienso directamente en el conjunto de puntos de acumulación, efectivamente, ¿verdad?, por lo que les decía, por densidad va a ser todo el intervalo 0, 1. Porque para cualquier número real yo siempre voy a encontrar un racional lo suficientemente cerca y demás. Sin embargo, ahí pues el tema de promedios tal vez no es tan directo de imaginarse. ¿Okay?
Entonces, hay un truquillo que le ayuda a uno a evitarse pensar en el promedio de todos los números racionales, a ver a qué están convergiendo, ¿no? Y es que de alguna forma, si yo quiero que B, o sea, 0, 1, y pues la pregunta es, ¿podría hacer ese conjunto más pequeño? Si al fin y al cabo yo estoy promediando, entonces yo podría hacer que esos promedios sean tan pequeños como yo quiera. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar no solo esa numeración de racionales, sino que voy a tomar esta sucesión particular. Voy a tomar la sucesión A1, A2, A3, etc. Y lo que voy a hacer es, para bajar los valores de la suma, voy a meter un montón de ceros. Entonces, pongo 0, pongo el primer racional. Pongo 0, pongo el segundo racional. Pongo 0, pongo el tercer racional. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Eso de qué me sirve? Bueno, cuando yo pienso en mi suma B sub n, ¿verdad? Que era 1 entre n, la suma de A sub k hasta n, tengo el 1. Y pues como estoy metiendo un 0, como estoy metiendo ceros en cada dos posiciones, ¿verdad? Estas sumas siempre van a estar acotadas por un medio, porque la mitad de los números son ceros y la otra mitad son números entre 0 y 1. ¿Ok? Y entonces, aquí sin necesidad de calcular cuántos B, para no complicarme la existencia, yo sé que B tiene que estar contenido en el intervalo 0 en medio. Y entonces, necesariamente, no puede ser igual a A. ¿Ok? Una manera, digamos que simple, entre comillas, de construir el ejemplo. ¿Alguna pregunta? Bueno, el contraejemplo. ¿Alguna pregunta?